Como ya saben, conmigo van a llevar el curso de filosofía. Vamos a tener entonces 2 horas de clase, ¿sí? Vamos a comenzar por lo básico. Probablemente algunos de ustedes ya saben algunas de estas cuestiones, pero siempre es bueno repasarlas, ¿no? Sí, para los que no saben, evidentemente es indispensable conocer lo que vamos a ver hoy día. Fíjense, en primer lugar tenemos la etimología de la palabra filosofía, bueno, que es simple, ¿no? La palabra filosofía se compone de 2 términos griegos, philos, que significa amor, amistad, deseo, y sofía, que significa sabiduría, conocimiento. Es decir, la filosofía etimológicamente significa deseo por conocer, amor por el saber, ¿no? Deseo de entender, de comprender. ¿Qué cosa? Como vamos a ver, todo, ¿no? Precisamente la sabiduría implica el conocimiento de lo más vasto, de lo más amplio que puede existir en el universo. Y este es el significado original, ¿no? El significado del término filosofía. Ahora, como tienes ahí, usualmente se atribuye a Pitágoras el uso de estos 2 términos por primera vez, es decir, aparentemente él habría sido el primero en usar estos términos, ¿no? Filósofo como el amante de la sabiduría o el que desea, el que está en constante búsqueda de conocimiento, ¿no? Y la filosofía como amor a la sabiduría. Esta idea también se encuentra en varios filósofos, ¿no? Por ejemplo, en Aristóteles. Aristóteles dice que el hombre por naturaleza desea saber, desea conocer. Es decir, todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros esa inquietud por comprender, por entender las cosas que nos rodean, por entender el universo, por entender las cosas que pasan, ¿no? Entonces esto va a ser una constante en la forma de entender la filosofía a lo largo de la historia, como una búsqueda incesante, constante acerca de lo que nos rodea, de entender, de comprender lo que nos rodea, ¿sí? Ahora, vamos a ver 2 definiciones de filosofía, ¿no? Porque una cosa es el significado etimológico y otra cosa es la definición. Y acá, bueno, podemos encontrar en realidad muchas definiciones, ¿no? Incluso podríamos decir que hasta cierto punto cada filósofo tiene su propia definición, ¿no? No todos coinciden en qué es la filosofía. Algunos hacen énfasis en un aspecto, otros en otros aspectos. Entonces, va a haber una cierta divergencia, ¿no? Acerca de las opiniones, las ideas de los distintos filósofos, también evidentemente por el paso del tiempo, ¿no? No es lo mismo, digamos, un filósofo del siglo XX como Wittgenstein que un filósofo del siglo IV antes de Cristo como Aristóteles, ¿no? Digamos que ya para la época de Wittgenstein han habido muchísimos cambios, han habido también un desarrollo más amplio de la filosofía y eso va a hacer que algunos sean muy críticos acerca de lo que otros filósofos hicieron o de cómo se pensaba acerca de la filosofía antes, ¿no? Entonces van a haber distintas opiniones, distintas perspectivas acerca de lo que es o de lo que debería ser la filosofía, ¿no? Entonces es muy normal que tú encuentres opiniones distintas dentro de los mismos filósofos, ¿no? O sea, no todos van a coincidir, la mayoría más bien va a tener una perspectiva diferente. Ahora, hemos puesto, como te darás cuenta en esta diapositiva, 2 definiciones nada más, ¿no? No vamos a mencionar o mostrar todas porque sería imposible. Pero si hemos puesto estas 2 definiciones, si hemos elegido estas 2 definiciones, es precisamente para mostrarte cómo es que pueden haber definiciones tan distintas, ¿no? A pesar de que ambas son elaboradas por filósofos, porque Aristóteles y Wittgenstein ambos son filósofos. Sin embargo, tienen una perspectiva completamente distinta de la filosofía. Mira, Aristóteles desarrolló esta definición que encuentras ahí arriba, ¿no? En su famosa obra La Metafísica, ¿no? En la Metafísica, él dice que la filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. Y esta definición la hemos puesto ahí porque es probablemente la definición que más impacto tuvo en la historia de la filosofía. Es decir, es la que más influyó en la mayoría de filósofos, ¿no? Que coincidieron con Aristóteles en esta idea de lo que es la filosofía. No, eso no quiere decir que todos pensaban igual, ¿sí? Pero es la que más influyó, la que tuvo más aceptación por mucho tiempo por la mayoría de filósofos.
Entonces, fíjate, ¿qué quiere decir esto? La ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. Bueno, para entender esta definición, en primer lugar hay que tener en cuenta que Aristóteles en la metafísica comienza, en su obra más importante, ¿no? Decíamos que es la metafísica, comienza criticando un poco a los primeros filósofos. Es decir, Aristóteles los valora, evidentemente, porque considera que sin ellos la filosofía probablemente no hubiera aparecido, no se hubiera podido desarrollar como se desarrolló, ¿no? Cuando hablamos de los primeros filósofos hablamos de los presocráticos, ¿no? De Tales, ¿no? Heráclito, Parménides, etcétera. Estos filósofos fueron importantes porque fueron los primeros en tratar de entender, ¿no? Qué era aquello que había originado todo, aquello que conformaba el fundamento de todo lo que existe, es decir, de qué está compuesto todo, ¿no? Y llegaron a la conclusión, hasta cierto punto, todos ellos, de que debía haber un elemento que fuera lo que formaba parte de todos los cuerpos a pesar de su diferencia, ¿no? Por ejemplo, una piedra es muy distinta de un animal, sin embargo, ellos suponían que a pesar de la diferencia entre una piedra y un animal, debía haber compuestos iguales en ambos cuerpos, es decir, que el compuesto del cual surgen estas dos cosas completamente distintas, como un animal y una roca o una piedra, debían coincidir en algo, debía haber algo en común. Eso que propició el origen de todo lo que existe, el origen del universo, en pocas palabras, ¿no? Por eso a los presocráticos también se les conoce como filósofos cosmológicos, porque trataron de entender el origen del cosmos, el origen del universo, el origen de todo lo que existe. El origen y al mismo tiempo el fundamento, es decir, el compuesto mínimo, es decir, si nosotros dividiéramos un cuerpo, ¿qué sería lo mínimo que encontraríamos ahí? ¿Qué elemento conformaría ese cuerpo? Eso es lo que investigaron los presocráticos. Y Aristóteles los valora, ya dije, en la medida que fueron los primeros en tratar de entender el universo más allá de lo que podían ver a primera vista. Pero Aristóteles llamó a estos filósofos físicos. ¿Por qué? Porque el defecto, digamos, entre comillas, que encontró Aristóteles en estos filósofos es que ese origen, ese fundamento, para ellos, para estos filósofos presocráticos, era algo material, era algo físico, ¿no? Acuérdate, Tales decía que el origen de todo era el agua, Anaxímenes decía que el origen de todo era el aire, ¿no? Heráclito hablaba del fuego, ¿no? Etcétera. Entonces, en la mayoría de los casos, a excepción quizás de Parménides, que va un poco más allá, estos primeros filósofos querían entender el universo como cuerpo, como objeto material, como algo digamos, algo que tenía un compuesto material y querían encontrar ese fundamento, ese origen material. Y Aristóteles considera que eso fue una limitación, porque si nosotros queremos entender el origen y el proceso de todo, debemos ir más allá de lo material. A pesar de que usualmente se habla de Aristóteles como un materialista, ¿sí? Aristóteles trata de entender cuáles son los principios, fíjate, los principios y las primeras causas de todo lo que existe, es decir, los primeros principios y las primeras causas de la realidad, del cosmos, del universo, del ser. Y esos primeros principios y esas primeras causas no necesariamente son físicos, es decir, no necesariamente es un elemento físico-químico como el agua, por ejemplo, como creía Tales. Entonces Aristóteles va a realizar un estudio precisamente metafísico. Metafísico, es decir, que va más allá de lo físico. Va a buscar esos primeros principios, esas primeras causas, no en los elementos físico-químicos, sino va a tratar de entender qué es lo que origina todo, qué es lo que le da movimiento a todo, qué es lo que causa todo lo que existe. Y estas causas y principios muchas veces van más allá de eso, de lo físico. Eso es lo que hace Aristóteles y precisamente es por eso que al final de la metafísica Aristóteles llega a la conclusión de que la primera causa de todo es el motor inmóvil. Y el motor inmóvil no es algo físico. Y precisamente porque no es algo físico y es
lo que propicia el movimiento de todo el universo y lo que propicia la existencia de todo, ¿no? Es que Aristóteles también llama al primer motor o al motor inmóvil, lo llama Theos, es decir, Dios. Es como un Dios, porque él no depende de nada, pero todo depende de él. Es decir, sin su existencia nada sería lo que es, nada se movería, nada funcionaría en el universo como funciona. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Aristóteles dice que la filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas, fíjate, está diciendo que es una ciencia. ¿Por qué? Porque para él la filosofía puede llevarnos a entender, a comprender, a conocer cuáles son los primeros principios y las primeras causas. Es decir, la filosofía es un conocimiento. La filosofía no es divagación, imaginarte cosas, volar con tu imaginación, algo así, no. Para Aristóteles la filosofía es un conocimiento, así como la física, la química, la biología son conocimientos, la filosofía es un conocimiento. Es decir, puede llevarnos a una verdad, a un conocimiento verdadero, a entender cómo es el mundo. ¿Te das cuenta? Cómo funciona el universo, cómo funcionan las cosas. Ahora, percátate de acá de un detalle, ¿no? Y eso es importante que tú lo tengas presente siempre. Siempre cuando leas un texto de filosofía, siempre debes tener mucho cuidado con los términos que usa el filósofo que estás leyendo. Porque los grandes filósofos, ¿no? Aristóteles, Wittgenstein, Platón, Kant, Hegel, Marx, etc., a pesar de que en algún momento podemos encontrar algún defecto, podemos criticarlos, es muy difícil que digan algo sin sustento, por decirlo así. Es decir, es muy difícil que no pongan las palabras exactas para expresar lo que ellos piensan. Entonces siempre hay que tener cuidado cuando uno lee un texto filosófico, ¿no? Porque todo está ahí por algo. Cada palabra que encuentras ahí ha sido puesta por el filósofo por algo, quiere dar a entender algo, quiere transmitir algo. Por ejemplo, en este pequeño fragmento de Aristóteles donde define la filosofía, fíjate que dice que es la ciencia teórica. Es decir, no está diciendo que es la ciencia nada más, está especificando. La filosofía es la ciencia teórica. Y si habla de ciencia teórica, especifica esto, es porque también hay otro tipo de ciencias, ¿o no? ¿Qué otro tipo de ciencia existirá? Si por un lado tenemos la ciencia teórica, también podemos tener la ciencia, a ver si están atentos. Muy bien, Diego. Muy bien, las ciencias prácticas. Sí, muy bien, Leslie, las ciencias prácticas. Entonces, por un lado tenemos las ciencias teóricas y por otro lado tenemos las ciencias prácticas. Así divide Aristóteles las ciencias. Las ciencias teóricas, filosofía, ¿sí? Y física. La física nos permite entender el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Cómo funcionan los cuerpos físicos, ¿no? Cómo funciona la naturaleza. Y la filosofía, ya dijimos, no se queda en lo físico, en lo natural, sino que va más allá, ¿sí? Trata de entender la lógica, por decirlo así, interna de las cosas, ¿sí? Que no es algo meramente físico. Y por eso también es una ciencia para Aristóteles. ¿Y las ciencias prácticas cuáles serán? Bueno, las ciencias prácticas son las que sirven para algo específico, que tienen una utilidad específica. Fíjate, la física y la filosofía nos permiten entender, comprender. Son teóricas. En cambio, las ciencias prácticas nos sirven para cosas muy puntuales. Por ejemplo, la economía. ¿Sí? La economía es una ciencia práctica para Aristóteles porque permite que el hombre sepa manejar sus recursos, por ejemplo. ¿Sí? También la ética. Fíjate, la ética es parte de la filosofía, sí, pero Aristóteles no la consideraba parte de la filosofía en sí misma. ¿Por qué? Porque consideraba que la filosofía es la ciencia que estudia los primeros principios y las primeras causas, y la ética no estudia los primeros principios y las primeras causas. La ética es una ciencia práctica para Aristóteles, ojo, para Aristóteles, porque sirve para algo concreto. ¿Para qué sirve la ética?
para saber cómo comportarnos, cómo debemos regular nuestra conducta en situaciones específicas. Por ejemplo, si se está incendiando mi casa y tengo que decidir qué hacer, ¿no? Si arriesgar mi vida o no arriesgar mi vida para salvar a alguien. Eso está relacionado con la ética, porque sirve para algo concreto, para saber regular mi conducta, para reflexionar acerca de lo que tengo que hacer en una situación específica, ¿no? Para saber cómo relacionarme con los demás, cómo debo comportarme en una sociedad, en un conjunto, en un grupo de personas. Sirve para eso específicamente. ¿Te das cuenta? Entonces, para la política también, ¿no? La política también es una ciencia práctica, sirve para algo específico. ¿Para qué sirve? Para organizar la sociedad, para saber cómo puedo resolver ese problema, cómo organizo la sociedad para que todos puedan vivir en paz, en armonía, para alcanzar un cierto bienestar. ¿Te das cuenta? Entonces, las ciencias prácticas sirven para algo específico, tienen una función específica, ¿no? En cambio, las ciencias teóricas sirven para entender, pero no deben tener una utilidad necesariamente. Y eso no las hace inferiores, dice Aristóteles, al contrario, porque ¿qué hay más de sublime en el hombre que tratar de entender por entender simplemente? Cuando tú buscas el conocimiento porque quieres resolver un problema específico, porque quieres sacar una utilidad de ese conocimiento de alguna forma se vuelve impuro, por decirlo así, para Aristóteles. Es decir, no estás buscando el conocimiento por el conocimiento en sí mismo, sino que estás usando el conocimiento como un instrumento, estás instrumentalizando el conocimiento. ¿Sí? En cambio, cuando tú buscas el conocimiento por él mismo, porque quieres entender, porque quieres comprender, sin importarte la utilidad, esa acción, esa aspiración es más noble. ¿Te das cuenta? Por eso es que Aristóteles valora más la filosofía, ¿sí? La filosofía que la política, por ejemplo, o la filosofía que la ética, ¿no? Porque él la considera separada de la filosofía. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bien, entonces te das cuenta que para entender bien la definición de un autor es necesario entender distintas cosas, ¿no? Y tener también mucha atención en las palabras que usa. Entonces la filosofía es la ciencia teórica porque busca comprender. ¿Qué quiere comprender? ¿Qué quiere encontrar? Quiere comprender, quiere encontrar los primeros principios y las primeras causas de todo, que no son algo material, físico, como creían los presocráticos, dice Aristóteles, sino que es algo más. Y conforme vamos a encontrarnos esos primeros principios y primeras causas, vamos a llegar a que existe una primera causa de todo. Es como una cadena, ¿no? Hay principios y causas distintas, pero al final vamos a llegar a una primera causa, que es la fundamental. Y esa primera causa es el motor inmóvil, ¿no? Que como ya dijimos, Aristóteles considera que es una especie de divinidad, un dios, ¿no? Y por eso es que en la filosofía medieval muchos filósofos van a tomar a Aristóteles como un modelo para, digamos, sostener filosóficamente o argumentar filosóficamente la existencia del Dios cristiano, ¿no? Que es el que nosotros conocemos. ¿Sí? Bien. Ahora, para Wittgenstein, fíjate, la filosofía es otra cosa. La filosofía no es un cuerpo de doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Un cuerpo de doctrina quiere decir, no es un conjunto de conocimientos, no hay que entender la filosofía como una doctrina, como una ciencia. Precisamente está yendo en contra de la opinión de Aristóteles y de muchos filósofos que se apoyaban en la definición de Aristóteles para realizar su actividad filosófica. Wittgenstein va a decir, no, la filosofía no es eso, no es un conjunto de conocimientos, no es un cuerpo de doctrina, no es una ciencia, sino más bien una actividad que consiste en esclarecer las proposiciones lógicas del lenguaje. Es decir, fíjate, y a partir de Wittgenstein es que aparece la filosofía del lenguaje. Es decir, Wittgenstein considera que la filosofía solamente debe dedicarse a analizar el lenguaje para saber cuándo
una oración, una proposición, una afirmación, por ejemplo, Dios existe, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Para Wittgenstein, una proposición no tiene sentido, una oración, una afirmación no tiene sentido cuando ésta no se puede relacionar con un hecho de la realidad. Por ejemplo, la afirmación de que Dios existe, para Wittgenstein es un sinsentido. Ojo, eso no quiere decir que Dios no exista, eso quiere decir simplemente que esa proposición no expresa nada. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder corroborar en un hecho que Dios exista. Es decir, no se puede confirmar. Un hecho es algo que tú puedes ver, que puedes corroborar, ¿no? Es algo con lo que tú tienes contacto a través de tus sentidos. Pero si tú afirmas algo que no se puede corroborar, estás cayendo en un sinsentido o estás hablando sin sentido. Estás usando una proposición para afirmar algo que no hay forma de corroborar, ¿no? O por ejemplo, la bondad. Hablar de la bondad para Wittgenstein también es absurdo, porque la bondad no se puede ver. Tú puedes ver un hecho que desde tu perspectiva puede ser bondadoso, pero la bondad en sí misma no se puede corroborar. Es decir, para Wittgenstein, por ejemplo, decir Juan es bondadoso es absurdo. Es ilógico, es un sinsentido. Entonces, ¿a qué se debe dedicar la filosofía? Simplemente a analizar el lenguaje, por ejemplo, un libro, ¿no? Comienzo a analizar todas las proposiciones, todas las oraciones, todas las afirmaciones que hay dentro de ese libro, de ese texto, para identificar si todo lo que está escrito ahí puedo yo corroborarlo a través de la realidad, es decir, en un hecho, y si se puede corroborar, entonces estás usando adecuadamente el lenguaje, y si no se puede corroborar, porque estás afirmando cosas que no se corresponden con algo de la realidad material, algo que yo pueda verificar, ¿no? Materialmente, entonces eso ya es un sinsentido, y por lo tanto estás usando mal el lenguaje. ¿Para qué sirve el lenguaje? Dice Wittgenstein. Para comunicarnos, para expresar cosas que nos rodean. Esa es la función del lenguaje, dice Wittgenstein. Para eso ha sido creado el lenguaje. Por ejemplo, no sé, si están cocinando en tu casa, ¿no? Y te dicen, pásame tal cosa, ¿no? Pásame la sal, ¿no? O sube tal, no sé, recoge tal cosa, ¿no? Cuando dicen eso, están usando el lenguaje adecuadamente, porque están describiendo algo, ¿no? O están haciendo referencia a algo que tú puedes observar. Pero si no, no estás haciendo un uso adecuado del lenguaje. Igual, por ejemplo, la ciencia hace un uso adecuado del lenguaje para Wittgenstein sí. Por ejemplo, un astrónomo puede decir, el día tal va a haber un eclipse. Si el día tal existe el eclipse, entonces esa afirmación es verdadera, ¿cierto? Si no existe, es falsa. Pero ¿hay forma de corroborar si esa afirmación es verdadera o es falsa? Sí hay forma. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a un hecho, un eclipse, que es un hecho observable. Por lo tanto, esa afirmación, sea verdadera o sea falsa, no importa, tiene sentido, porque se puede corroborar a través de un hecho de la realidad. ¿Te das cuenta? Entonces, para Wittgenstein, la filosofía, en vez de enredarse en afirmaciones que no se pueden comprobar, porque lo que dice Wittgenstein es, a lo largo de la historia de la filosofía, los filósofos han hablado acerca de cosas que no se pueden confirmar. Por ejemplo, la existencia de Dios, la existencia del alma, la bondad, etcétera, ¿no? Es decir, han hablado de cosas que no tienen una realidad material o que no se puede confirmar si existen o no. Por lo tanto, todos esos enunciados, todas esas proposiciones que han usado los filósofos, usualmente, generalmente, son sin sentidos. Y la filosofía ya no debe ser eso. La filosofía, a partir de ahora, debe, muy bien, Leslie, debe señalar el lenguaje debe señalar la realidad, ¿no? Para eso sirve el lenguaje. Y la filosofía debe servir ¿para qué? Para mostrarnos cuándo efectivamente un texto, ¿no? Sea científico, sea filosófico, sea del tipo de corte que sea,
¿efectivamente está usando el lenguaje para señalar la realidad o está usando el lenguaje para hablarnos de cosas que no podemos corroborar? Para eso debe servir. Y por eso es que a partir de Wittgenstein también se va a desarrollar mucho la lógica. Bueno, la lógica ya se había desarrollado antes, pero él también está preocupado en la lógica y en un tipo de lógica que se va a desarrollar para precisamente distinguir, ¿no?, entre enunciados que tienen sentido y enunciados que no tienen sentido, ¿no? Por eso a él le interesa la lógica también. Bien, chicos, vamos a pasar ahora al siguiente punto, que es la actitud filosófica. Fíjate. La actitud filosófica es una actitud distinta a otro tipo de actitud que tenemos. La actitud es una forma de reaccionar, ¿no? Por ejemplo, digamos, una forma de reaccionar frente a la realidad, frente a las situaciones que nos rodean, ¿no? Por ejemplo, algunas personas tienen una actitud religiosa, ¿no? Por ejemplo, si hay un terremoto, hay personas que inmediatamente se ponen a rezar. Eso es tener una actitud religiosa. Es una forma en que algunas personas reaccionan frente a una situación, un problema, ¿no? O se enteran de la enfermedad de un familiar, inmediatamente se ponen a rezar porque son creyentes, ¿no? Creen que de esa forma puede mejorarse su familiar, ¿no? Entonces es una actitud, la actitud religiosa. Otra actitud es la actitud científica, ¿cierto? Frente a un fenómeno, ¿no?, sobrenatural, extraño, qué sé yo, no recurren a rezar, por ejemplo, sino más bien tratan de entender o explicar por qué ha ocurrido eso, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, no se asustan, ¿no? Como pues sí podría asustarse a alguien que tiene una actitud religiosa muchas veces, ¿no? Pero aparte de la actitud religiosa y la actitud científica, existe la actitud filosófica. Ahora, en algún momento la actitud filosófica y la actitud científica estuvieron bastante relacionadas, ¿no? Eso no quiere decir que actualmente no estén relacionadas, sí hay una cierta relación. Pero en el inicio de la filosofía, como te estuve comentando hace un momento, los presocráticos eran científicos y eran filósofos al mismo tiempo, ¿sí? Porque trataron de entender la realidad que los rodeaba desde un punto de vista racional y trataron de encontrar ciertas, digamos, estaban preocupados por entender el mundo físico, ¿no?, el cosmos, el universo, y entender cuál era el origen de eso, ¿no? Y esa, digamos, manera de tratar de explicar, entender de dónde se originaba todo, sin tener necesariamente una evidencia física, así, digamos, un experimento, ¿no?, como actualmente digamos, se desarrolla la ciencia, ese aspecto también es filosófico, es decir, tratar de comprender a través de la razón. Eso es algo propiamente filosófico. Guiarnos solo a través de la razón para entender un fenómeno o entender algo, ¿no? Pero como su interés estaba centrado, ¿no?, los filósofos presocráticos, su interés estaba centrado en el mundo, el cosmos, la naturaleza, tenía un aspecto científico. Entonces había una relación, y hasta ahora hay una cierta relación entre la actitud científica y la actitud filosófica. Pero aún así, la actitud filosófica tiene ciertas características especiales, ¿no?, que vamos a ver precisamente ahora. ¿Qué características tiene la actitud filosófica? Y fíjate, son las características de la filosofía, pero también de la actitud, porque no necesariamente alguien que no ha estudiado filosofía no tiene esta actitud. Al contrario, hay muchas personas que sin estudiar filosofía tienen esta actitud filosófica, ¿no? Entonces, fíjate, tenemos 4. En primer lugar, la actitud filosófica es radical, es decir, busca entender la raíz de todo, el origen, el fundamento de un problema. Por ejemplo, un politólogo, un científico político, lo que hace es describir un fenómeno político, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de un problema específico, el problema de la política. Hay un fenómeno político X, ¿no? No sé, por ejemplo, una marcha, qué sé yo. Y el científico político o el politólogo lo que hace es describir ese fenómeno. Pero la filosofía también se preocupa por la política, por eso existe la filosofía política. Y la filosofía política no le interesa describir, lo que le interesa es entender por qué ha ocurrido eso,
Entonces, la actitud filosófica busca el origen, la raíz del problema o la raíz del fenómeno. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, Rousseau, que es un filósofo, ¿no?, de la Ilustración, Rousseau se preocupó mucho por el tema de la política, ¿no? Desarrolló una filosofía política y él se preguntó cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres. La desigualdad económica, social. Es algo que nosotros vemos todos los días, la desigualdad económica y social, ¿no? Y criticamos y todo, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se originó esa desigualdad? Es decir, ¿cómo en algún momento de la historia es que unos comenzaron a tener más que otros? ¿Por qué se dio esa desigualdad? Fíjate, ¿eh? Esa es una actitud filosófica, porque es radical, porque este filósofo está tratando de entender el origen del problema, el fundamento, la raíz del problema. Igual los presocráticos quisieron entender el fundamento de la realidad, es decir, el elemento que había originado todo, el arjé. ¿Cuál era ese elemento del cual se derivaba todo lo que existe? De ahí se derivan las rocas, los animales, los hombres, las plantas, pero ¿cuál fue ese primer elemento? ¿Qué fue lo que originó todo? Esa es, eh, esa es una actitud filosófica, porque tratan de ir al origen, al fundamento, a la raíz. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, eso es algo propio de la filosofía. Siempre los filósofos se han preguntado de dónde se originan las cosas, de dónde se originan los fenómenos, por qué ocurre algo. Por eso siempre hay una pregunta del por qué también asociada a esto, ¿no? Y eso se relaciona con la segunda característica. La filosofía siempre es problemática, la actitud filosófica es problemática. El que tiene una actitud filosófica siempre está planteando nuevos problemas, siempre está planteando nuevas preguntas. Y esto, por ejemplo, es algo que nosotros encontramos mucho en los niños, ¿no? Tú te habrás dado cuenta que los niños son muy preguntones, ¿no? Preguntan todo, son muy curiosos, quieren entender por qué ocurren las cosas. Por ejemplo, si ven un avión, ¿no? Mamá, ¿por qué no se cae el avión? ¿No? O si, no sé, un día se da cuenta de que no está la luna en el cielo. Mamá, ¿por qué hoy día no hay luna? ¿No? ¿Por qué no se ve la luna? O un día no se ve un arco iris. Mamá, ¿qué es eso? ¿Por qué aparece eso? ¿No? ¿Te das cuenta? El niño siempre quiere entender por qué ocurren las cosas y por eso siempre está planteando preguntas, ¿sí? Y muchas veces los papás le responden, ¿no? O porque el cielo es azul, como dice Diego, efectivamente, ¿no? ¿Por qué sale el sol? ¿No? O porque hoy día no se ve el sol, hoy día está nublado, no se ve el sol. Mamá, ¿el sol está ahí o no está ahí? ¿Y por qué si está ahí no se ve? ¿No? Siempre están preguntando cosas y muchas veces los papás le dan una respuesta a veces buena y muchas veces no tan buena, porque a veces los papás no saben explicar, no entienden muy bien, ¿no? Tampoco conocen el origen o la razón de algunos fenómenos, de algunas cosas, ¿no? Y el niño cuando no está satisfecho pregunta, ¿y por qué? ¿No? ¿Y por qué está nublado? Ah, porque así es, ¿no? Porque aparecieron las nubes. ¿Y por qué aparecieron las nubes? Ah, porque se evaporó el agua del mar. Ah, ¿y por qué se evaporó el agua del mar? ¿No? Y así, te siguen haciendo preguntas. De una pregunta van a otra y a otra y a otra. Eso es algo natural en el ser humano. ¿Sí? Por eso muchos filósofos han dicho que los niños son filósofos en el fondo. Todos los seres humanos somos filósofos en el fondo, ¿no? Pero como te habrás dado cuenta, con el paso del tiempo, vamos perdiendo un poco esa curiosidad, ¿no? A veces por una mala educación, ¿no? Porque en el colegio, en vez de propiciar el diálogo, la conversación, la curiosidad, más bien, no sé, el profesor siente que ya la clase se le está yendo y dice, no, ya no, o ya te expliqué, ¿no? Y pasa a otra cosa. Entonces muchas veces nuestra curiosidad se va perdiendo, en la mayoría de los casos, ¿no? Se va perdiendo con el paso de los años. Y cuando llegamos a cierta edad ya no nos preguntamos nada. Es más, ya nos creemos sabios, ¿no? Creemos que sabemos todo. Y ya no nos preguntamos por qué ocurren las cosas. Pero la
actitud filosófica es la de preguntarte constantemente. Y eso, por ejemplo, tú lo puedes encontrar muy bien expresado en los diálogos de Platón, ¿no? Si tienes oportunidad de comprarte por ahí, ¿no? Conseguir los diálogos de Platón, vas a ver, si los lees, que Sócrates precisamente hace eso, pregunta algo específico, ¿no? ¿Por qué crees que la justicia es tal cosa? ¿No? ¿O qué es la justicia? Ya, tú das una definición. ¿Y por qué crees que es eso? Y el interlocutor responde, ¿no? Y a partir de eso que ha respondido, Sócrates jala alguna cosita y pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué no podría ser así? Es decir, constantemente está planteando nuevas preguntas. Por eso la filosofía es problemática, porque casi nunca se llega a una conclusión, o nunca se llega a una conclusión definitiva. ¿Sí? Y eso es lo que hace que muchas personas que quizás no conocen la filosofía a fondo tengan una actitud de cierto rechazo, de incomprensión con respecto a la filosofía, porque no entienden, ya, pero ¿para qué me sirve tantas preguntas? ¿No? Denme una solución, denme una respuesta. Pero lamentablemente, te diría un filósofo, en la mayoría de los casos no hay una respuesta definitiva. Es decir, no es que no exista una verdad, una solución, sino que es muy complicado llegar a esa solución. El problema precisamente está en creer que es fácil llegar a una conclusión definitiva acerca de algo, cuando usualmente no es así. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que te muestra la filosofía, cómo hay que seguir indagando, profundizando para entender el problema a fondo, para entender la naturaleza del problema y tratar de acercarnos a la verdad lo más posible. Eso es lo que hace Sócrates. Sócrates no pregunta por preguntar, no pregunta para fastidiar, pregunta porque cree que es imposible prácticamente que la primera respuesta ya se haya encontrado la solución. Es necesario seguir indagando para encontrar los defectos que muchas veces existen sin que nosotros nos demos cuenta en nuestras ideas, en nuestra concepción acerca de las cosas, en la solución que usualmente damos acerca de las cosas. Es necesario seguir indagando, seguir profundizando, ¿sí? Ser críticos con nosotros mismos, no creer que tenemos la verdad. Nadie puede tener la verdad sin ninguna indagación, de la nada, a partir de la primera idea que se te viene a la cabeza. Eso es imposible. Eso es lo que muestra Sócrates, cómo es necesario preguntar y preguntar, ¿no? Problematizar, plantear nuevas preguntas para profundizar en un asunto, para profundizar en un problema, en una cuestión, ¿no? Para llegar a una definición, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Ahora, la actitud filosófica también es crítica, ¿no? Es crítica porque discute supuestas verdades y detecta contradicciones. Es decir, los filósofos a lo largo de la historia han tenido muchos problemas. ¿Por qué? Es decir, han tenido muchos problemas, me refiero a que han sido perseguidos, han sido cuestionados, han sido mal vistos. ¿Por qué? Porque lo que hacen usualmente es criticar lo que nadie critica, criticar lo que aparentemente es obvio, ¿sí? Lo que la mayoría asume como verdadero. Eso es algo fundamental en la actitud filosófica. Cuestionar lo que aparentemente es verdadero, lo que aparentemente es obvio, lo que nadie cuestiona, lo que nadie critica. Por ejemplo, un ejemplo clásico, ¿no? Muchos dicen, por ejemplo, la mayoría de filósofos son ateos. ¿Por qué? Porque critican lo que para muchos es obvio. Para muchos es obvio que existe Dios, ¿no? Entonces el filósofo va en contra de esa idea que la mayoría tiene, que la mayoría acepta como verdadera sin cuestionamiento. Sí, puede ser, ¿no? Sí es cierto. Podríamos decir que en ese sentido un filósofo es crítico, ¿no? Porque discute una supuesta verdad o algo que todos consideran obvio, como la existencia de Dios. Bueno, actualmente quizás ya no tanto, ¿no? Pero en cierta época sí.
Pero no solamente con respecto a lo religioso, ¿no? No habría que quedarnos ahí nada más. Hay otras cuestiones también. Por ejemplo, la actitud crítica, ¿no?, de la filosofía, del filósofo o de alguien X que tiene una actitud filosófica sin haber estudiado filosofía, implica cuestionar no solamente la religión, sino también, por ejemplo, lo que una autoridad asume como cierto o dice que es cierto, ¿no? Una autoridad no solamente religiosa, sino una autoridad científica también. ¿Por qué no podríamos cuestionar los supuestos conocimientos científicos? La ciencia no es un conocimiento, digamos, que esté petrificado. La ciencia está en constante avance, en constante descubrimiento, ¿no? A diferencia de lo que usualmente se cree, la ciencia no es un conocimiento infalible. Al contrario, la ciencia es un tipo de conocimiento falible. Y la prueba de eso es que las grandes teorías científicas que han existido a lo largo de la historia han sido modificadas, han sido cuestionadas, han sido refutadas o corregidas en algún aspecto por lo menos, ¿no? Entonces no podríamos pensar en la ciencia como algo incuestionable, al contrario. ¿Por qué no podemos cuestionar un supuesto conocimiento científico? Esa es una actitud filosófica. Criticar incluso aquello que todos asumen como verdadero. Por ejemplo, tú sabes que en los años 60, si no me equivoco, 50, 60, en Estados Unidos los médicos recomendaban fumar. Según la ciencia era bueno fumar. Se recomendaba fumar para tratar problemas de ansiedad. Se consideraba que era bueno. Actualmente ningún médico te diría que fumes, ¿no? Porque se sabe que fumar ocasiona cáncer. Pero en esa época era una verdad incuestionable que fumar era bueno. ¿Te das cuenta? Y si alguien hubiera cuestionado algo en esa época sobre fumar, hubiera sido visto probablemente como un loco, ¿no? Como alguien que va en contra de la ciencia. ¿Te das cuenta? Entonces, ser crítico no significa solamente criticar la religión, significa criticar todo aquello que aparentemente es cierto, pero no simplemente, ojo, por criticarlo, por molestar, por fastidiar, sino porque quizás encuentras una contradicción o encuentras que eso que te están diciendo no tiene suficiente sustento, que no hay una razón para creer en eso, o que hay ciertas contradicciones, ciertos defectos, perdón, en la argumentación de lo que te están planteando. ¿Te das cuenta? Esa es la actitud crítica, cuestionar aquello que aparentemente es obvio, verdadero, aquello que la mayoría no cuestiona. En todos los ámbitos de la vida, ojo, en todos los ámbitos, ¿sí? Eso es lo que hacía, por ejemplo, Sócrates. Y precisamente por eso, por esa actitud de criticarlo todo, es que Sócrates también finalmente se volvió odioso para mucha gente, ¿no? Se volvió un estorbo para mucha gente y terminaron condenándolo a beber cicuta y a morir, ¿no? Porque él cuestionaba lo que parecía obvio, pero no por fastidiar, sino para encontrar la verdad, para indagar de manera más profunda en las cosas. ¿Te das cuenta? Bien, también la actitud filosófica, fíjate, es totalizadora. ¿Por qué? Porque estudia aspectos de máxima generalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la filosofía o el que tiene una actitud filosófica no solamente quiere entender una parte de la realidad, un aspecto de la realidad, sino que trata de ir más allá de eso. Por ejemplo, la filosofía no solamente se dedica a estudiar, no sé, incluso podríamos decir la ontología, ¿no?, de Aristóteles, que busca los primeros principios y las primeras causas de todo lo que existe, ¿no?, que sería aparentemente lo más complejo, lo más profundo, ¿no?, sino que también la filosofía se ha dedicado a estudiar la ética, es decir, los problemas morales, qué es el bien, qué es el mal, pero también se ha preocupado por la política, cómo debemos organizarnos para vivir adecuadamente. Se puede buscar una igualdad, que es la justicia, por ejemplo, ¿no?
Acuérdate de Platón. Platón se preocupa por organizar un Estado que funcione correctamente, ¿no? Entonces el filósofo se preocupa por la ética, se preocupa por la política. El mismo Aristóteles, ¿no? A pesar de que considera que la filosofía se dedica al estudio de los primeros principios y primeras causas, también tiene libros de ética, tiene libros de política, ¿sí? También se preocupa por la axiología, los valores, ¿no? ¿Qué cosas son los valores? ¿No? Y no me refiero a los valores éticos, como vamos a ver luego, sino a los valores de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué yo valoro, no sé, unas zapatillas más que otras? Por una cuestión estética, por una cuestión de utilidad, ¿sí? Los valores no solamente son éticos, sino también son estéticos, son económicos, son jurídicos, hay distintos tipos de valores. Entonces, fíjate, la filosofía, la actitud filosófica implica interesarte por distintos aspectos, por la ciencia también. El filósofo también debería estar interesado en la ciencia, ¿sí? Por eso dice Aristóteles, recuerda, el hombre por naturaleza desea saber, desea conocer, desea entender, desea comprender distintos aspectos de la realidad. El filósofo es el que está en esa constante búsqueda, ¿no? El que desea comprender cada vez más cosas. No hay nada dentro de lo que exista que pueda ser, digamos, menospreciado por el que tiene una actitud filosófica. El que tiene una actitud filosófica se preocupa, se interesa por todo, es curioso, es como un niño que quiere comprender todo, ¿no? Bien, ahora vamos a ir a las disciplinas filosóficas y acá precisamente nos vamos a detener un poco para explicar cada una de ellas, ¿no? Vamos a explicar mejor a qué se dedica cada una de ellas. Fíjate, en primer lugar tenemos la ontología. La ontología la ponemos en primer lugar porque muchos han considerado que es la disciplina más propiamente filosófica, ¿no? Digamos, la que ha tenido más desarrollo, ¿no? Recuerda que esta es a lo que se refiere Aristóteles cuando dice que la filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y primeras causas. Bien, es una disciplina un poco abstracta, es la más abstracta de la filosofía. Y por eso quizás es la menos comprendida, ¿no? Es un poco difícil a veces de comprender a qué se refiere. Fíjate, ontología proviene de dos términos. Ontos, que significa ser, y logos, que significa razón, ¿no? Estudio, tratado. Entonces, ontología significa estudio del ser. ¿Y qué cosa es el ser, profesora? No entiendo. El ser es todo lo que existe, es la realidad, ¿ya? Pero ojo, la realidad no necesariamente es solo física, sino toda la realidad, todo lo que existe, ¿sí? Ahora, la ontología estudia el ser, pero sobre todo estudia el fundamento del ser. Es decir, ¿qué es aquello que le da fundamento a todo lo que existe? ¿Qué es aquello, en otras palabras, atento, qué es aquello sin lo cual nada sería lo que es? Es decir, sin lo cual nada existiría. Ese es el fundamento de la realidad. El fundamento, la esencia de la realidad, es aquello sin lo cual nada sería lo que es. Nada existiría. Entonces, ¿qué cosa es el ser? El ser, eso que permite que todo sea lo que es, que le da fundamento a la realidad, depende. Depende del tipo de perspectiva filosófica que tú tengas. Ojo, fíjate, ¿eh? El ser es el fundamento de todo lo que existe. Eso depende de tu perspectiva filosófica. A ver, vamos a preguntar, ¿ya? Si yo soy un filósofo cristiano, un filósofo creyente, para mí, ¿cuál será el ser? ¿Qué cosa será el ser? ¿Cuál será el fundamento de todo lo que existe? Aquello sin lo cual nada sería lo que es, nada existiría, nada funcionaría. Muy bien, Diego, Dios. Si yo soy un filósofo cristiano, muy bien, Judith, entonces, para mí, sin Dios no existe nada. ¿Cierto? Muy bien, Arelis.
Dios es el fundamento de todo, es el origen de todo, es el causante de todo. Es la primera causa, como decía Aristóteles, de todo lo que existe. Sin él nada sería lo que es. ¿Te das cuenta? Entonces, el ser para un filósofo cristiano es Dios, porque gracias a él la realidad existe, gracias a él todo existe como es. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una perspectiva más bien materialista, por ejemplo, soy un marxista. Para un marxista, ¿el ser qué será? Es decir, ¿cuál es el fundamento de todo? ¿Cuál es el origen de todo? ¿Cuál es la base de todo? Aquello sin lo cual nada sería lo que es. Un marxista, un materialista, mira, su mismo nombre lo indica. ¿Cuál será la base de todo? Dios, un ente metafísico, un ente espiritual. Muy bien, Paulo. La materia. No, Diego, el capital ya es una cuestión más económica, ¿ya? Es una cuestión económica, o sea, ya es digamos, la parte económica de su filosofía. Pero la parte filosófica, ontológica, es la materia. La materia. Acuérdense, chicos, que Marx es un lector de Darwin. Marx lee a Darwin, El origen de las especies. Y la obra de Darwin es revolucionaria, ¿por qué? Porque Darwin lo que hace es mostrar, por decirlo así, que el hombre es fundamentalmente un ser material, un animal evolucionado. En otras palabras, es un ser biológico. Es decir, imagínate tú en esa época siendo un cristiano, ¿no? En esta época todavía hay muchas personas creyentes, pero imagínate en esa época ser un cristiano, un judío, alguien creyente, y que te digan, no, el hombre no ha sido creado por Dios, el hombre no es un ente espiritual, por lo tanto, porque no es una creación divina, sino que es una derivación de la evolución de la materia, de la evolución de los organismos biológicos. Es decir, en otras palabras, el hombre tiene un origen material, no un origen espiritual. ¿Te das cuenta? Eso es lo que toman los marxistas, lo que toman Marx, Engels para desarrollar su teoría. Dicen, el hombre, como dice Darwin, es un ser biológico, material que ha ido evolucionando a lo largo de muchos años, ¿no? A lo largo de muchos miles y cientos de miles de años. Pero en el fondo es eso, es materia. Así como una planta, así como una roca, evidentemente con mucho desarrollo intelectual, ¿no? Hay una evolución más compleja en el ser humano. Pero si lo reducimos al origen, ojo, el origen, el fundamento, es la materia. Es la materia. ¿Se dan cuenta? Por eso es que estos aspectos espirituales para los marxistas son muy difíciles de aceptar. Los aspectos espirituales, religiosos, son una consecuencia de la materia, no al revés. Como luego vamos a ver cuando veamos Marx y Hegel, vamos a darnos cuenta de esa discusión, ¿no? El origen es la materia. Entonces, ¿cuál es el ser para los marxistas? La materia. Porque es el fundamento de todo. Sin la materia no existiría nada. ¿Te das cuenta? Bien, vamos a pasar a la nociología. La nociología es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento. Viene del término griego gnosis, ¿no? Gnosis, que significa conocimiento. Y esta disciplina, como vamos a ver luego, trata de explicar cuál es el origen del conocimiento. Es decir, por ejemplo, cómo formamos nuestras ideas. ¿Cómo así, por ejemplo, ahora tú tienes la idea de zapato, la idea de perro, la idea de gato? ¿Siempre has tenido esas ideas? Cuando eras un bebé tenías la idea de gato, de perro, de zapato en tu mente, o cómo así se fueron originando, a partir de qué, cuál es la fuente de las ideas del hombre. ¿Te das cuenta? Eso estudia la nociología, el origen y también la posibilidad, es decir, hasta dónde podemos conocer. Podemos conocerlo todo, solamente una parte, podemos llegar a tener un conocimiento seguro de las cosas, o siempre nuestro conocimiento va a ser un poco distorsionado, va a ser un poco fragmentado, parcial, ¿no? Ese tipo de problemas aborda la nociología. Ahora, la epistemología tiene cierta relación con la nociología, pero
porque, digamos, también estudia el conocimiento, pero sobre todo estudia conocimiento científico, es decir, es más especializado, digamos, ¿no? Le interesa específicamente el conocimiento científico y todos los problemas relacionados con la ciencia, que son muchísimos, ¿no? Por ejemplo, el problema del método. ¿Existe un método seguro para la ciencia? ¿Cuál sería ese método? ¿Cuáles serían los pasos para llegar a un conocimiento científico? ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo podríamos definirla? ¿La ciencia puede llegar a tener un conocimiento absoluto de la realidad? ¿Un conocimiento verdadero de la realidad o no? ¿Sí? ¿Cuál es la manera de llegar a conclusiones científicas? ¿A través de los hechos particulares o a través de las hipótesis? Ese tipo de preguntas se va a formular dentro de la epistemología, que también vamos a verlo luego, ¿ya? Luego tenemos la axiología, que ya dijimos que es la disciplina que estudia los valores, pero ojo, no valores éticos necesariamente, todo tipo de valores, ¿no? Como te decía hace un momento, por ejemplo, ¿por qué cuando tú decides estudiar una carrera, ¿no? ¿Por qué prefieres estudiar, no sé, la mayoría de postulantes, ¿por qué prefieren postular a medicina y no a enfermería? ¿Por qué valoran más la medicina? ¿Por qué los padres quieren que sus hijos sean médicos, ingenieros, y no que sean profesores, enfermeros, literatos, no sé? ¿Por qué? ¿De dónde surge esa valoración? ¿Por qué tú prefieres un libro a otro? ¿Por qué prefieres un autor a otro? ¿Por qué prefieres comprarte unos zapatos a otros? Es decir, ¿qué es lo que valoras en ese objeto? ¿Qué es lo que valoras en esa persona también? Porque valoramos las personas, ¿sí o no? Las valoramos por su belleza, por su inteligencia, por su solidaridad, ¿no? Es decir, los valores son de distinto tipo, fíjate, ¿eh? Los valores no solo son éticos, son estéticos, son económicos también, son jurídicos, son sociales. ¿Por qué valoramos, por ejemplo, las acciones de los bomberos? Por encima quizás de la de, no sé, de una persona que no está dispuesta a arriesgar su vida para salvar a otros, ¿no? ¿Sí? Entonces los valores son de distinto tipo. Luego ya vamos a ver con detalle, ¿no? Ese tipo de valores. Y también tenemos la ética, ¿no? Que como tú ya sabes estudia los problemas morales. Por ejemplo, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Cómo podemos calificar una acción de buena o mala? ¿Qué es lo que hace que consideremos que algo es bueno o malo? Por ejemplo, ¿por qué consideramos que robar es malo? ¿Cuál es el origen de esa valoración moral? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué consideramos que matar es malo? ¿Podríamos considerar que matar es bueno en ciertas circunstancias? Es decir, nuestras valoraciones éticas son relativas o no. Podrían haber circunstancias en que sea mejor, ¿no? Sea considerado bueno ir en contra de una norma moral o no. Piero me había preguntado el método científico. El método científico entra en la epistemología, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de la ética, ¿no? Entonces, algunos van a decir, depende de la situación. En una situación extrema, ¿no? Podríamos considerar matar para defendernos, por ejemplo, defender la vida de alguien que queremos, qué sé yo, ¿no? Pero ¿se puede considerar buena esa acción en sí misma o no? Eso es una pregunta ética, bastante importante, ¿no? Entonces, la ética trata de abordar esos grandes problemas, ¿no? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Por qué una acción es buena? ¿Por qué una acción es mala? ¿Sí? ¿Cómo deberíamos actuar en ciertas ocasiones? ¿Cómo podemos evaluar qué es lo mejor en cada situación? ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver luego. Y la filosofía política, que estudia el problema del Estado y todo lo relacionado con el Estado. Por ejemplo, te decía hace un momento, ¿no? Platón cuando habla acerca de cómo debería estar formado el Estado en la República, ¿no? Cómo debería estar organizada la sociedad, qué clases sociales deberían existir para que todos puedan convivir de manera adecuada, ¿no? Valentino pregunta, ¿quién define lo bueno y lo malo? Precisamente esa es una de las grandes preguntas éticas. ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién puede estar encima de todos y decir esto está bien y esto está mal?
¿Cómo podemos definir el bien y el mal? ¿Quién podría estar por encima de todos? Y precisamente eso es lo que originó, por ejemplo, muy bien, Camila, la idea de que debía haber algo más, alguien por encima del ser humano es el que debe determinar lo bueno y lo malo. Porque si el hombre define lo que es bueno y lo que es malo, ¿qué vamos a tener? Un relativismo, ¿o no? Porque lo que es bueno para unos muchas veces no es bueno para otros. Lo que unos consideran bueno, otros lo consideran malo. Entonces, si el bien y el mal parten del ser humano, corremos el riesgo, ojo, el riesgo, no necesariamente, pero corremos el riesgo de tener un relativismo moral. Por eso algunos dicen, no, debe haber algo encima, algo que esté por encima del hombre que determine lo que es bueno y lo que es malo. Como dice Camila, Dios. Por eso por mucho tiempo, ¿no?, se ha considerado o se considera o se consideró que Dios era el que medía el bien y el mal, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces te estaba diciendo la filosofía política que aborda los temas políticos, ¿no? La organización del Estado, por ejemplo, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, como te decía, Platón, por ejemplo, es uno de los primeros en abordar este tema. ¿Cómo debería estar organizado el Estado para que funcione adecuadamente? Para que todos tengan un bienestar, para que haya justicia, por ejemplo, para que haya bienestar, ¿no? Y a partir de la filosofía política también una serie de, ojo, de nociones políticas que son filosóficas. Por ejemplo, la libertad. ¿Qué cosa es la libertad? La libertad no es algo material, es algo inmaterial y sin embargo es fundamental para la vida y la convivencia humana. ¿Qué es la justicia? La igualdad. ¿Se puede conseguir alcanzar la igualdad? ¿Qué tipo de igualdad podemos tener? ¿A qué tipo de igualdad podemos aspirar? ¿Una igualdad absoluta, como creían, por ejemplo, los marxistas con el comunismo, que es posible alcanzar una igualdad absoluta, que no haya ninguna diferencia social, que no hayan clases sociales? O algunos que van a decir, no, siempre van a haber diferencias, siempre van a haber distinciones sociales, pero lo que hay que procurar es que no haya una diferencia muy radical, porque ahí precisamente es donde es imposible que haya un bienestar. Ahí es donde surgen los problemas. Donde hay una gran desigualdad, necesariamente hay corrupción. Donde hay una gran desigualdad económica, política, social, necesariamente van a haber problemas. Entonces, no necesariamente hay que buscar eliminar todas las desigualdades, pero sí reducir las desigualdades, ¿no? Entonces, ese tema, el de la igualdad, de la justicia, de la libertad, son temas filosóficos y son temas que aborda la ética, la libertad, por ejemplo, pero también la filosofía política. Sobre todo la filosofía política, el tema de la igualdad, de la justicia, ¿no? Y de la libertad desde un punto de vista político, obviamente, ¿no? ¿Sí? Bien, chicos, vamos a pasar ahora a la historia de la filosofía. Bueno, acá tenemos un esquema básico para que te ubiques cronológicamente, ¿no? Ya hemos hablado un poco de los presocráticos. ¿Recuerdas cuando hablamos de Aristóteles? Te mencioné los presocráticos, el origen de la filosofía en el siglo VI a.C. Luego viene la filosofía antigua, propiamente dicha, ¿no? Perdón, te estoy hablando de la etapa del mito. El mito es antes de la aparición de la filosofía, ¿no? Dentro de la filosofía antigua, es decir, cuando comienza la filosofía, tenemos tres periodos, ¿no? Cuatro, perdón. Tenemos el periodo presocrático, que ya te hablé de los presocráticos, de Tales, Heráclito, Parménides, etcétera, que ya más o menos los mencioné. Luego tenemos la etapa antropológica o socrática, que vamos a ver ahorita, Sócrates. Luego tenemos a Aristóteles y Platón, que es la etapa de los grandes sistemas filosóficos. Y por último, la cuarta etapa, que es la etapa helenístico-romana, donde hay una serie de escuelas filosóficas que buscan alcanzar la felicidad. ¿Ya? Después tenemos la filosofía medieval, ¿no?, de la época de la Edad Media, ¿no? Eso no lo vamos a ver. Y luego, en el siglo XVII, con Descartes, aparece la filosofía moderna, ¿ya? Eso sí lo vamos a ver a los filósofos modernos, ¿no?, sobre todo a Descartes, luego a Locke y a Kant, y después vamos a ver un poco de filosofía contemporánea, ¿ya? Entonces, ten en cuenta un poquito este esquema solamente para que te ubiques cronológicamente, ¿ya?
Vamos a comenzar ahora con Sócrates. Fíjate. Sócrates, como tú sabes, fue uno de los filósofos más importantes. Sócrates es considerado por muchos como el padre de la filosofía tal y como la conocemos actualmente, ¿ya? Porque fue el primero en abordar problemas de corte antropológico, ético, ¿sí? Nociológico, que son, digamos, las grandes ramas de la filosofía que se han desarrollado más hasta esta época. Entonces, Sócrates es un referente muy, muy importante, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Fíjate, Sócrates dice ahí en el primer punto, combatió el relativismo nociológico de los sofistas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los sofistas eran maestros itinerantes, digamos, es decir, eran maestros que se desplazaban hacia distintas ciudades, viajaban, ¿no? Iban de ciudad en ciudad ofreciéndose como maestros y cobraban muy bien por sus servicios. Entonces, básicamente ellos siempre tenían de alumnos a hijos de comerciantes o hijos de aristócratas que podían pagar por sus enseñanzas. Pero la gente que quería recibir las enseñanzas de los sofistas básicamente quería recibir sus enseñanzas por una cuestión muy básica, que era destacar en el ámbito político. Como tú sabes, en Grecia en esta época ya existía la democracia. Y la democracia implicaba que todos pudieran participar, todos, digamos, los que eran ciudadanos, varones, ¿no? Podían participar en los asuntos públicos, es decir, salían a debatir al ágora, por ejemplo, acerca de qué debía hacerse, si debían ir a la guerra o no debían ir a la guerra, ¿no? A elegir quién debería ser el comandante del ejército, ¿no? Ateniense, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ágora era la plaza pública donde todos iban a debatir, a discutir, ¿no? A votar también por las leyes, ¿no? A decidir si una ley iba o no iba. Entonces, el hablar bien, el saber expresarte, el saber argumentar, era algo valioso, porque si tú sabías argumentar, sabías expresarte, podías convencer fácilmente de que lo que tú decías era lo mejor, de que lo que tú decías era lo que se debía hacer. Y los sofistas enseñaban precisamente a eso, enseñaban oratoria, enseñaban a convencer al público, a ganar un debate, ¿sí? Y para eso, en muchos casos, lamentablemente, hacían uso de ciertas estrategias, ciertas estratagemas, ¿no? Ciertas técnicas, ¿no? Que quizás no eran del todo válidas argumentativamente, pero que convencían al fin y al cabo y por lo tanto eran útiles. Esto era lo que hacían los sofistas. Y Sócrates va a ir en contra de esto. ¿Por qué? Porque a Sócrates no le interesa ganar la discusión. Sócrates no considera que lo más importante sea convencer a otros. Lo importante, verdaderamente, es alcanzar la verdad o acercarnos, ojo, al menos acercarnos lo más posible a la verdad. Tú puedes convencer a alguien de algo que es completamente incorrecto, dice Sócrates. Y eso no te hace sabio, no te hace mejor. Eso no significa que tú hayas alcanzado la verdad. Significa simplemente que tienes las estrategias adecuadas para convencer a otro. Y puedes convencerlo de algo malo también. Por lo tanto, convencer en sí mismo no es algo valioso, no es algo bueno. Lo que debemos buscar, dice Sócrates, es la verdad. Acercarnos lo más posible a la verdad. ¿Sí? Por eso dice, fíjate, Sócrates buscó el conocimiento verdadero de las cosas. Quería ir más allá de la apariencia. Y quería ir más allá de lo particular. Porque lamentablemente, dice Sócrates, usualmente nosotros nos quedamos con lo particular, con lo que vemos en un momento específico, con lo que parece cierto, y no buscamos el fondo del asunto, la esencia de las cosas. Por ejemplo, Sócrates decía que preguntaba, ¿no? ¿Qué es la justicia? Y alguien le respondía, la justicia es, por ejemplo, ayudar a mi padre si tiene problemas. La justicia es, por ejemplo, ir a la guerra para defender a mi patria. La justicia es, por ejemplo, devolverle a alguien algo que me ha prestado.
Y Sócrates decía, ¿pero eso es la justicia o esos son ejemplos de justicia? Yo no te he preguntado ejemplos de justicia, te he preguntado qué es la justicia. Y eso precisamente es la esencia, la idea. Es decir, lo que busca Sócrates no es que le des ejemplos, sino que trates de descubrir tú mismo, a partir de esas nociones, ideas un poco vagas, esos ejemplos que tú tienes de justicia, ¿qué es la justicia? Porque debe existir algo en común entre todos esos ejemplos que tú has puesto, algo que haga que tú digas que cada una de esas cosas es justa. Hay una idea detrás. Eso es lo que busca Sócrates. Igual con la idea, por ejemplo, de belleza. Un caballo es bello, ¿no? Una persona, un hombre puede ser bello, un adorno puede ser bello, una escultura puede ser bella, claro, pero no son lo mismo. Ahora, a pesar de que son tan distintos, comparten algo por lo cual tú dices que todas esas cosas son bellas. Entonces, ¿qué es la belleza? Fíjate, quiere ir a lo general. No le interesa lo particular, sino lo general, porque en esa búsqueda de lo general, de lo absoluto, es que tú logras entender la esencia de las cosas. ¿Te das cuenta? Ahora, eso evidentemente no es fácil. ¿Por qué? Porque implica un trabajo racional profundo. O sea, es fácil decir tal cosa es bella porque yo la veo y me agrada, ¿no? Pero decir qué es la belleza ya no es un trabajo meramente sensorial, sino intelectual. Y por lo tanto más complicado, más difícil. Pero necesario, dice Sócrates, para entender la esencia de las cosas y no equivocarnos cuando tenemos que juzgar algo. Cuando alguien nos pregunta, ¿esto es justo o no es justo? Y quizás es complicado determinar si es justo o no, pero si tú sabes cuál es la esencia de la justicia, vas a poder determinar de manera más fácil si eso es justo o no. Pero para encontrar esa esencia hay que hacer un trabajo complicado, un trabajo intelectual, racional. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo alcanzar ese conocimiento verdadero? ¿Cómo llegar a esas esencias, esas ideas? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, Sócrates ideó un método, ¿no? Él dijo, con este método podemos acercarnos a la verdad, al conocimiento verdadero, y ese método es la mayéutica. La mayéutica, ojo a este término, hace referencia a el oficio de las comadronas, de las parteras, ¿no? Las mujeres que ayudan, bueno, ahora ya no es tan común, ¿no? Pero antes era común, mujeres mayores que ayudaban a otras mujeres a dar a luz, ¿no? Y esto se le ocurrió a Sócrates de manera bastante simple, porque su madre era comadrona, la mamá de Sócrates era comadrona. Y él decía, mi oficio, mi actividad es parecida a la de mi madre, porque así como mi madre es una mujer mayor, estéril, porque ya no puede tener hijos, porque ella es mayor, y ella ayuda a otras mujeres a dar a luz, yo también soy como mi madre, porque yo no le doy conocimientos a los hombres, a las personas que acuden a mí a consultarme. Yo no les doy la verdad, yo les ayudo a parir la verdad, yo les ayudo a acercarse a la verdad. Y así como a mi madre soy estéril, porque yo no tengo un conocimiento, sin embargo puedo ayudarlos a adquirir ese conocimiento. Y fíjate, acá hay una gran diferencia con los sofistas. Sócrates no enseña, no dice, mira, yo te voy a enseñar qué es la justicia, qué es la verdad, qué es... No. Los sofistas se presentaban a sí mismos como sabios. Por eso sofistas viene de sofos, que es sabio. Es decir, ellos se presentaban como personas que tenían un conocimiento y que por darte ese conocimiento tú debías retribuirles, pues, pagarles. Pero Sócrates decía, ¿yo qué voy a cobrar si yo no tengo conocimientos? Yo soy como una comadrona que no te puede dar nada, pero te puede ayudar, eso sí. Pero tú mismo vas a alcanzar la verdad con mi ayuda. Yo te voy a simplemente hacer preguntas para que tú mismo vayas acercándote poco a poco a la verdad. Te voy a preguntar, por ejemplo, qué es la justicia. Tú me vas a dar una definición. Luego yo voy a encontrar un defecto. Eso es lo que hacía Sócrates. Encontraba un defecto en tu definición y a partir de ese defecto hacía otra pregunta para obligarte a qué? A darte tú mismo cuenta de cuáles eran los errores de tus ideas
preconcebidas, porque todos tenemos ideas, prejuicios acerca de lo que es algo. Pero la idea es ir quitándonos esos prejuicios para alcanzar el conocimiento verdadero. Ahora, Sócrates decía, así como dar a luz no es fácil, alcanzar la verdad no es fácil. No es fácil alcanzar la verdad. Así como dar a luz es doloroso, alcanzar la verdad es doloroso. ¿Y por qué es doloroso? Por algo bien simple, fíjate, ¿eh? Dentro de este método de la mayéutica, la ironía es un momento clave. ¿Y qué es la ironía? Bueno, Sócrates, como ya te dije, se presenta él mismo no como un profesor, no como un maestro que te va a enseñar, sino más bien como alguien ignorante. ¿Ya? Y Sócrates por eso muchas veces conversaba con gente supuestamente mejor que él, más inteligente, más sabia, ¿no? Y él lo hacía a veces a propósito, es decir, buscaba a estas personas y decía, yo quiero saber qué es la justicia y me han dicho que tú, que eres uno de los jueces más, más renombrados de Grecia o de Atenas, tú que has sido juez durante 20 años debes saber qué es la justicia. ¿Quién mejor que tú para decirme para enseñarme qué es la justicia? Para explicarme qué es la justicia. ¿Qué es la justicia? Fíjate, ahí hay una ironía, porque Sócrates es consciente de que esa persona, por muy reconocida que sea, por muy sabia que la consideren todos, no conocía qué era la justicia. Y él a sí mismo, es decir, el mismo Sócrates se presentaba como un ignorante y le preguntaba. Eso es irónico. ¿Pero para qué servía eso? Para mostrar precisamente que aquellos que fungen de sabios no lo son. Esos que dicen que se supone que deberían saber qué es la justicia como un juez, no saben qué es la justicia. Eso era irónico. Y por eso es que también muchos comenzaron a odiar a Sócrates. Ahora, Sócrates no lo hacía simplemente por molestar, lo hacía por mostrar que lamentablemente lo más común es que aquellos que se muestran como sabios no lo sean. Y por eso también Sócrates buscaba a los sofistas y se ponía a discutir con los sofistas y les preguntaba qué es la justicia, qué es la verdad, qué es la belleza, y al final los dejaba en ridículo, solamente haciendo preguntas, ojo, solo haciendo preguntas encontraba todas sus inconsistencias lógicas, ¿no? Todas sus contradicciones y al final los dejaba en ridículo y por eso es que también, bueno, se ganó muchos enemigos, ¿no? Entonces, la idea es ir alcanzando la verdad poco a poco. Claro, Valentino dice dar una respuesta o idea sin fallas, claro, pero eso es muy difícil al inicio, ¿sí o no? Es muy complicado y es más, Sócrates diría, es imposible tratar de dar una definición absoluta desde el inicio. Siempre va a haber algún error, alguna cosa que hay que mejorar. Por eso es necesario seguir indagando, seguir preguntando. Pero evidentemente para alguien que se cree sabio o experto en algo, eso es irritante, ¿no? Por eso es que muchos terminaron odiándolo, ¿no? Porque, y además esas conversaciones no eran solamente con esa persona, sino que mucha gente se reunía alrededor a escuchar la conversación y Sócrates terminaba dejando en ridículo, ¿no? Delante de mucha gente, por eso es que muchos lo odiaron, ¿no? Bueno, la cuestión es que esto es la ironía, mostrarse a sí mismo Sócrates como un ignorante para propiciar que el otro sea el que dé una definición, sabiendo que esa persona no va a dar una definición correcta, aunque sea considerado alguien muy inteligente, muy sabio. Pero es indispensable, dice Sócrates esto, es indispensable para que esa misma persona, si realmente es una persona que le interesa conocer la verdad, se percate de que en el fondo es ignorante. Porque solamente el que se asume como ignorante puede alcanzar la verdad. Es decir, si tú te crees sabio, no vas a buscar. Es decir, ¿por qué buscaría yo el conocimiento si yo creo que soy sabio? Yo no busco nada. Pero esa no es una actitud verdaderamente filosófica. El verdadero filósofo es el que reconoce su ignorancia y a partir de esa ignorancia es que busca. Si no, ¿por qué buscaría? El que busca algo es porque busca lo que no tiene. Y Sócrates
siempre decía eso, ¿no? Lo que nosotros sabemos es mínimo en comparación con lo que no sabemos. Por lo tanto, creerte sabio es absurdo. Pero eso no quiere decir que no debas buscar la verdad y hacer ese ejercicio constantemente. Por eso es que Sócrates decía, una vida sin examen no es digna de ser vivida. Es decir, una vida sin cuestionarte, sin indagar, sin preguntarte constantemente por qué es la justicia, qué es la verdad, qué es el bien, es una vida desperdiciada. Es una vida inútil, porque nunca siquiera te vas a acercar. Ya, asumamos que no es posible alcanzar la verdad absoluta, pero ni siquiera te vas a poder acercar a entender, a comprender un poco qué es, porque te vas a cerrar en tu idea de que ya lo sabes todo, ¿no? ¿Y quién es más ignorante? ¿Quién es más ignorante? ¿El que cree que sabe sin saber nada o el que asume su ignorancia y a partir de esa ignorancia comienza a buscar? Y de ahí viene el solo sé que nada sé, el famoso solo sé que nada sé. Pero Sócrates decía, a pesar de que solo sé que nada sé, sé más que los demás, porque los otros creen que saben, pero no saben nada, ni siquiera saben que no saben, ¿no? Parece trabalenguas, pero se entiende la idea, creo, ¿no? Los otros ni siquiera saben que no saben. Lo más triste es que todo lo que ellos creen que saben es falso. Pero yo al menos sé que no sé, y ese es mi punto de partida para buscar y acercarme poco a poco a la verdad, ¿cierto? Entonces, fíjate, este conócete a ti mismo también es importante, porque conocerse a sí mismo implica indagar en tu propia alma. Fíjate, ¿eh? Él dice, yo no te enseño, yo no te doy la verdad ya está en ti. Y si quisiéramos resumirlo de manera fácil, ¿por qué la verdad ya está en mí? Porque tú eres un ser racional, ¿no? Eres un ser racional que como ser racional tienes la capacidad por ti mismo de llegar al conocimiento. Lo único que necesitas es alguien que te estimule, alguien que te dé las preguntas, que te hagan cuestionarte lo que tú crees que es verdadero para desechar esas ideas falsas y acercarte por ti mismo poco a poco a la verdad o a un conocimiento verdadero y no falso, ¿no? Y por eso te decía hace un momento, ¿por qué también Sócrates compara la mayéutica como método filosófico con la mayéutica del arte de la partera? Porque es doloroso. Así dice Sócrates, ¿no? Así como a las mujeres les duele dar a luz a un niño, a los hombres les duele parir ideas verdaderas. Es decir, a los hombres también les duele alcanzar la verdad. ¿Y por qué es doloroso? Porque para llegar a la verdad o para acercarte a la verdad, necesitas desechar tus ideas falsas. Es decir, necesitas reconocer tu ignorancia. ¿Y a las personas les gusta reconocer su ignorancia o no? ¿Qué pasa cuando alguien nos deja en evidencia que somos unos ignorantes en algo? ¿Nos gusta o no nos gusta? ¿Qué pasa? ¿Nos duele, sí o no? Nos duele, nos incomoda, nos fastidia. A nadie le gusta que muestren su ignorancia. Y por eso es doloroso, dice Sócrates. Así como a una mujer le duele dar a luz, a los hombres les duele llegar a la verdad, porque para llegar a la verdad tienen que reconocer su ignorancia. Es difícil, no es fácil, no es agradable, pero es necesario. Es necesario reconocer nuestra ignorancia. ¿Sí? Valentino tiene una pregunta, ¿no? ¿El hombre llegará alguna vez a conocer todo, casi todo, saber toda la verdad? Claro, lo que dice Sócrates, o lo que se infiere un poco, porque él no llega a decirlo de manera explícita, ¿no? Directa, pero lo que muchos sugieren es que no. Por este énfasis en la búsqueda constante, Sócrates en el fondo nos estaría diciendo que es una búsqueda interminable, es una búsqueda sin fin, es una búsqueda permanente, ¿sí? Por eso es que Sócrates dice esto, ¿no? Una vida sin examen, sin indagación, no es digna de ser vivida. La vida consiste en la indagación permanente, en el cuestionamiento permanente, en la búsqueda permanente, por entender la realidad, lo que nos rodea, ¿no? La esencia de las cosas, qué es la justicia, qué es la libertad, qué es la verdad, qué es la belleza, etc. ¿Sí? Claro, como dice Valentino, muchos prefieren decir que sí saben, ¿no? Por más que no sepan, ¿no?
porque como decíamos, nadie le gusta ser ignorante o quedar como ignorante. Pero eso es lo peor que puedes hacer, dice Sócrates. Mostrarte como alguien que sabe cuando en realidad no sabe. Es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque le estás poniendo un obstáculo a tu camino, porque no vas a querer comenzar a buscar la verdad, porque para comenzar a buscar la verdad tienes que admitir que no la tienes, ¿sí? Para comenzar a buscar un conocimiento verdadero tienes que admitir que eres un ignorante, al menos en ese tema, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental y por eso es doloroso, no es fácil, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a Platón. Bueno, como algunos de ustedes saben, Platón fue discípulo de Sócrates, es decir, fue su alumno, ¿no? Bueno, un alumno, entre comillas, porque ya dijimos que Sócrates no tenía alumnos oficiales, es decir, él no daba clases y cobraba por sus enseñanzas, pero sí tenía discípulos, es decir, tenía gente que lo rodeaba, que siempre iba a escucharlo, que siempre lo buscaba, ¿no? Que estaba presente en sus conversaciones, etc. Ahora, algo interesante de Platón es que él escribe sus obras en forma de diálogos, precisamente ¿por qué? Porque él quiere mostrar cómo es que Sócrates usaba la mayéutica. Es decir, Sócrates no escribe nada, ojo, por si no lo sabían, Sócrates no deja ningún escrito. Todo lo desarrolla a través de la conversación. Y él creía que no debía escribir porque podían malinterpretarlo, tergiversar sus enseñanzas. Entonces, por eso es que prefiere no escribir. Pero Platón consideró que era necesario dejar escrito lo que Sócrates planteaba, lo que Sócrates decía y mostrar el método mayéutico. Y es interesante, ¿no? Porque si uno se pone a pensar qué hubiera pasado si Platón no escribía, probablemente hubiéramos sabido muy poco de Sócrates. Casi todo lo que sabemos de Sócrates es gracias a Platón y gracias por ahí a uno que otro discípulo que escribió alguna cosa, ¿no? Pero básicamente por Platón. Entonces, Platón escribe todas sus obras en forma de diálogos para mostrar la mayéutica, para mostrar cómo operaba el método de Sócrates. Y tiene muchos escritos importantes, muchos diálogos importantes. Uno de ellos es La República, ¿no? La República, que por muchos es considerado la obra más importante porque aparecen ahí una serie de metáforas, alegorías, ¿sí? Que van a ser las que más van a tener repercusión a lo largo de la historia de la filosofía y de la cultura en general. Por ejemplo, la famosa alegoría de la caverna, que está graficada ahí abajo en un dibujo, ¿no? Además que la República, en la República encontramos de manera, digamos, más sencilla, expresada, su teoría de las ideas, ¿no? Que es su ontología. Ahora vamos a ver precisamente eso, fíjate. ¿Qué es lo que dice Platón? Platón dice, así como Sócrates, porque tienes que tener en cuenta que lo que desarrolla Platón en su filosofía no es exactamente lo mismo que Sócrates, pero sí de alguna forma es una derivación, ojo. Es decir, la base de la filosofía platónica es la filosofía de Sócrates, ¿no? Digamos que los fundamentos los pone Sócrates y Platón a partir de ahí va desarrollando con más profundidad, con más complejidad también racional ciertas ideas, ciertas cosas, ¿no? Entonces, Platón en la República expone su famosa teoría de las ideas. ¿En qué consiste esta teoría? Bueno, lo que propone Platón es que el mundo sensible, ¿sí? Que acuérdate que era lo que Sócrates hablaba de lo aparente, las apariencias, el mundo sensible es precisamente lo que nosotros observamos a simple vista, ¿no? Lo que nosotros vemos en nuestro día a día. Lamentablemente ese mundo es el que acapara la mayor parte de nuestra vida, es decir, la mayoría de nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. Y ojo, con apariencias no me refiero solamente a lo que una persona quiere aparentar en el sentido de tener, de posesiones, ¿no? De riquezas, ¿no? Me refiero a las apariencias en general. Por ejemplo, cómo a veces nos dejamos llevar por la sonrisa de un político, ¿no? O porque un político carga niños y decimos, ah, mira, es bueno, le gustan los niños, ¿no? O come un comedor popular, ah, mira, es del pueblo, ¿no? Es no sé, es humilde, qué sé yo. Ya, las apariencias son todo eso, es decir,
aquello por lo que la mayoría de seres humanos nos dejamos arrastrar en nuestra vida cotidiana. Lo aparente es lo que podemos ver, lo que podemos percibir con nuestros sentidos, pero siempre hay algo más detrás de la apariencia. Es decir, es como una cortina, ¿no? Que nos tiene oculto algo que es más importante, pero que la mayoría de las personas no es capaz de percibir, de entender, de comprender, ¿sí? Entonces, eso es lo complicado. Si nosotros nos dejamos llevar por las apariencias, siempre nos vamos a equivocar, porque solamente nos estamos dejando guiar por nuestros sentidos, ¿sí? Y además, en el mundo sensible, en el mundo aparente, todo cambia, todo es temporal, todo es imperfecto. Nada es perfecto, nada es permanente, nada es eterno, todo desaparece, todo cambia. Y si queremos, fíjate, ir a un nivel un poquito más allá, más elevado, fíjense, incluso si nosotros nos concebimos como seres mortales, como pura materia, ¿sí? Es decir, si consideramos que lo importante es lo material, solo lo material, ¿a qué podemos aspirar? Es decir, ¿cómo podemos aspirar o pensar en la libertad, en la justicia, si todo es material, si todo es particular, si todo es temporal? Incluso nosotros mismos, como te decía, individualmente, somos seres particulares, ¿sí? Por ejemplo, Valentino es una persona, Leslie es otra persona, Diego es otra persona, yo soy otra persona, ¿sí? Cada uno es un ser individual. Sin embargo, dice Platón, para comprender ciertas cosas debemos ir más allá de lo particular. Por ejemplo, cuando hablamos de ser humano, ¿qué estamos haciendo? ¿Existe el ser humano? Alguien diría, no, existen los seres particulares. Claro, estamos generalizando, pero esa generalización es fundamental para entender ciertas cosas o no. Así como, por ejemplo, lo que te decía de Sócrates, la justicia. Cuando alguien dice devolver algo que no es mío es justo. Ir a la guerra por ayudar a mi patria es justo. Tal cosa es justo, ya. Pero ¿qué es la justicia? Eso es generalizarse, ¿no, Diego? Preguntar qué es la justicia. Ahora, llegar a esa idea de la justicia, llegar a esa idea de el hombre, el ser humano, llegar a esa idea de qué es la verdad, qué es la belleza, no es algo de poca monta, es decir, es algo complicado, pero es algo necesario. Sin las ideas generales de las cosas particulares, ¿qué tendríamos? ¿Qué seríamos? Sócrates diría, seríamos como animales, que solamente vemos cosas, pero no entendemos lo que está detrás de las cosas. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Imagínate los caballos. Tenemos caballos de distinto tipo, ¿sí? Tenemos caballos de distintas razas, de distintos colores, de distintos tamaños, de distintas formas, ¿sí? Unos más bajos que otros, ¿no? Pero cuando yo te digo caballo, tú tienes una idea de caballo. No importa cómo te lo imagines, la cuestión es que tú tienes una idea. Y esa idea es una generalización, ¿cierto? Una cosa son los caballos particulares y otra cosa es la idea de caballo, ¿cierto? Así como una cosa es Diego, Valentino, Leslie, yo, y otra cosa es la idea de ser humano, ¿sí? Son cosas distintas. Ahora, ¿qué es más relevante? ¿Cuál de esos dos aspectos es el fundamental? Dice Platón. Para él, las ideas son las fundamentales. ¿Por qué? Porque lo particular muere. Todos nosotros, por ejemplo, vamos a morir. Los caballos particulares, ¿no? Mueren, envejecen, se corrompen, desaparecen, enferman. Todos. No hay ninguno de nosotros que sea eterno. No hay ninguno de nosotros que sea perfecto. No hay ninguno de nosotros que sea inmutable, es decir, que no envejezca, que no enferme. Todos nosotros cambiamos.
Pero la idea de hombre no cambia, la idea de ser humano. La idea de caballo no cambia. Exacto, Valentino. Lo particular desaparece, lo general se mantiene. La idea, las ideas siempre se mantienen. Por eso es que dice, ¿qué cosa Platón? Las ideas, fíjate ahí, las ideas son eternas. El mundo de las ideas es eterno. Y como las ideas son eternas, son inmutables, es decir, no mutan, no cambian porque no envejecen, por ejemplo. El caballo sí envejece, la idea de caballo no, siempre es igual. Las ideas son perfectas, lo sensible, lo particular es imperfecto. En el mundo sensible no vas a encontrar perfección, pero en el mundo de las ideas sí. ¿Por qué? Porque son perfectas, porque son inmutables, son eternas, son reales, son verdaderas. Claro, alguien podría decir, pero profesora, ¿por qué son reales? ¿En qué sentido? Obviamente no en un sentido material, sino en un sentido más elevado. Si en el mundo sensible solamente encontramos imperfección, solamente encontramos cambio, corrupción, enfermedad, etc., entonces, ¿cuál será superior? ¿El mundo de las ideas o el mundo sensible? ¿Cuál es superior? ¿En dónde deberíamos buscar la verdad? ¿En lo que está cambiando constantemente o en lo que no cambia? ¿Dónde deberíamos buscar la verdad? ¿En lo que cambia o en lo que no cambia? De alguna forma, ¿cómo generalmente concebimos la ciencia? Como que hay ideas fijas y conocimientos fijos. Si la ciencia estuviera cambiando cada segundo, ¿sería ciencia? ¿Sería ciencia? No. Por eso, evidentemente, muy bien Diego, muy bien Jimena, el mundo verdadero, el mundo que nos da los conocimientos verdaderos es el mundo de las ideas, porque ahí nada cambia, es permanente, es constante. ¿En qué debemos confiar? ¿En lo que es inconstante o en lo que es constante? ¿Tú en quién confiarías? ¿En una persona que siempre se comporta de la misma forma o en alguien que cambia cada instante su comportamiento, su actitud, su forma de ser? ¿En quién confiarías más? En lo constante. ¿Y qué es lo constante? ¿El mundo de las ideas o el mundo sensible? ¿Dónde todo está cambiando? Todo está cambiando en el mundo sensible. Debemos confiar, por lo tanto, en lo inmutable. Muy bien. El mundo de las ideas es el mundo de lo inmutable, de lo perfecto, de lo eterno. ¿En el mundo sensible hay algo eterno? No. Todo muere, todo envejece. Pero en el mundo de las ideas sí hay eternidad, porque las ideas permanecen aunque lo particular desaparezca. Ponte a pensar, el hecho de que uno de nosotros muera, ¿va a afectar la idea de ser humano? No. El hecho de que un caballo desaparezca, muera, ¿va a afectar en algo la idea de caballo? No. El hecho de que un acto sea injusto, ¿hace desaparecer la idea de justicia? No. ¿Te das cuenta? Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es más importante? ¿Qué es más real? ¿Qué es más relevante? ¿El mundo de las ideas o el mundo sensible? El mundo de las ideas. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Muchas veces se cree que, como dice, el mundo de las ideas es el mundo del ser real, se piensa que es la realidad como una realidad física, pero no se está refiriendo a una realidad física, se está refiriendo a una realidad en el sentido de que es ahí donde debemos buscar la verdad, porque ahí es donde hay constancia, seguridad, perfección, mientras que en el mundo sensible, precisamente se llama sensible porque nos dejamos guiar por nuestros sentidos, todo cambia, todo es aparente. Si nos dejamos guiar solo por nuestros sentidos, nos vamos a equivocar. Un poco lo que luego va a decir Descartes, ¿no? Que vamos a ver después, ¿no? Que no podemos confiar en nuestros sentidos para alcanzar la verdad. En el fondo es lo mismo. Entonces, la alegoría de la caverna precisamente muestra eso, ¿no? Cómo la mayoría de seres humanos, fíjate en el dibujo, la mayoría de seres humanos esta es como una historia para graficar de manera simple la teoría de las ideas. No es que Platón piense exactamente eso, simplemente es una historia, ¿no? Para mostrar de manera sencilla su teoría. Entonces dice Platón, imagínate que hay un grupo de hombres que está encadenado desde que ha nacido prácticamente en el fondo de una caverna. Esas son la mayoría de seres humanos, que está acostumbrado solamente a ver sombras, reflejos
que creen que son la verdadera realidad. Y están mirando siempre al fondo de la caverna viendo esas sombras, y evidentemente si toda la vida has visto sombras vas a creer que eso es lo único que existe. Pero dice Platón, en un momento uno de estos hombres se libera y, de manera que no llegue a explicar ¿no? cómo, pero se libera de sus cadenas y comienza a caminar hacia la luz, se da cuenta que hay una luz más fuerte. Y ve que hay otros hombres que están con unas figuras, como unas estatuas, pasándolas delante del fuego, y por eso se crean estos reflejos, y se da cuenta de que estaba viviendo engañado, que creía que esas sombras eran la realidad cuando hay más cosas, ¿no? Pero luego se da cuenta de que este fuego, esta llama que está dentro de la caverna no es la única luz, que hay una luz más fuerte. Y sigue caminando, dirigiéndose hacia esa luz más fuerte, y llega a salir de la caverna. Y cuando sale de la caverna se da cuenta de que hay otra realidad completamente distinta. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Platón? Esa realidad de fuera de la caverna es la verdadera realidad, es el mundo de las ideas. Y esa realidad que la mayoría de hombres vive, lamentablemente, encerrado en la caverna, es el mundo de la apariencia. Y la mayoría de hombres se deja guiar por las apariencias y vive en la ignorancia. Por eso el que sale en un momento decide regresar a la caverna para ayudar a esos hombres, a sus antiguos compañeros de prisión, a salir, y les cuenta lo que ha visto afuera para que decidan salir, liberarse y conocer la verdadera realidad. Claro, los encadenados son los hombres ignorantes, es la ignorancia. Los hombres que están en la ignorancia y que viven en la ignorancia. ¿Y quién es el hombre que logró ver la verdad y decide regresar para ayudar a esos hombres a salir de la ignorancia? Sócrates. Para Platón, Sócrates, que fue el hombre que llegó a conocer la verdad, pero no se quedó solamente para él con la verdad, sino que quiso ayudar a los otros a descubrir la verdad. Y por eso regresa. Pero ¿qué pasa? Que como a nadie le gusta que le digan que es ignorante, estos hombres se molestan y terminan matándolo. Como pasó con Sócrates, ¿no? Que se ganó tantos enemigos que terminaron condenándolo a morir, a beber la cicuta. ¿Sí? Esa es un poco la idea de la alegoría de la caverna, la teoría de las ideas de manera simple. ¿Sí? Bien, chicos, por último, para terminar, vamos a ver Aristóteles. Fíjate, la concepción de Aristóteles se conoce como la teoría de la sustancia. Entonces, recuerda, Platón plantea la teoría de las ideas. Aristóteles plantea la teoría de la sustancia. ¿Qué es la sustancia? La sustancia es cualquier cosa que existe. Por ejemplo, una taza es una sustancia. Tú eres una sustancia. Tu laptop o tu computadora es una sustancia. Un auto es una sustancia. Una casa es una sustancia. Cada cosa particular es una sustancia. ¿Ya? La sustancia es todo aquello que constituye una cosa. Cualquier cosa de la realidad. ¿Sí? Y para Aristóteles, la sustancia es un compuesto, ojo, un compuesto, de dos elementos. Materia, en primer lugar, por ejemplo, una taza, por ejemplo, está hecha de, no sé, de loza, ¿no? Esa es la materia. Pero también de forma, ojo, forma, hay que entender forma como las características que hacen que una taza sea una taza. Por ejemplo, una taza no es lo mismo que un vaso. Hay diferencias, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que diferencia un vaso de una taza? Bueno, hay ciertas cosas. Por ejemplo, el asa. Un vaso no tiene asa, una taza sí tiene asa. Entonces, esa es una característica esencial de la taza. La forma, ojo, es la esencia, las características esenciales que conforman una cosa, un objeto o una persona. Igual una mesa, por ejemplo. Una mesa puede ser hecha de madera, supongamos, pero también tiene ciertas características. Una mesa no es una silla, hay ciertas cosas que hacen que una mesa sea distinta. Esas cosas que son indispensables para que una mesa sea una mesa y no una silla, un escritorio, esa es su esencia. En otras palabras, su forma. ¿Sí? ¿Se entiende? En otras palabras, todo objeto, toda cosa, toda sustancia es un compuesto de materia y forma. Materia y esencia. ¿Sí? Materia y esencia. Entonces, forma es lo mismo que esencia. Ojo, forma es lo mismo que esencia. O también, Aristóteles le llama idea, pero ojo, forma
es esencia, idea, pero la gran diferencia con Platón es que la idea no está separada de la materia. Repito, la idea no está en otro mundo, como dice Platón, sino que está en la misma cosa. Por eso, como dice acá, fíjate, la sustancia es un compuesto inseparable de materia y forma. Es decir, el hombre no puede separar la forma de la materia. La materia es la base física de una sustancia. Repito, una mesa puede estar hecha de madera, por ejemplo. La madera es su materia. Su forma es lo que determina de manera particular el ser de una sustancia, es decir, sus características. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de tener un tablero, ¿no? No importa si sea circular, cuadrado, la cuestión es que tenga como un tablero, que tenga patas, ¿no? O que tenga un pedestal o alguna cosa que lo haga mantenerse firme, ¿no? Entonces, hay ciertas características que forman su esencia, la forma o la idea, ¿ya? Pero, repito, la forma o idea en Aristóteles no está separada de la materia como en Platón, sino que está ligada a la materia. Entonces, fíjate, todas las cosas, ¿sí? O la sustancia de las cosas están formadas por estos dos principios. Entonces, profesora, la idea de mesa, por ejemplo, ¿qué diría Aristóteles de la idea de mesa? Bueno, Aristóteles diría, la idea de mesa, la esencia de mesa, la forma de mesa, está en la mesa. ¿Y cómo yo la tengo en mi mente? Bueno, simplemente lo que haces tú es abstraer. Es decir, hay un acto intelectual de abstracción. Tú abstraes con tu mente la esencia a partir de la observación. Si no hubiera materia, la mesa no existiría. Entonces la materia es indispensable para que la mesa exista. Fíjate, ¿ah? La materia no es algo accesorio, como decía Platón. La materia es indispensable. La mesa tiene que existir materialmente y a partir de mi observación a través de mis sentidos, yo extraigo por medio de mi razón esos rasgos que hacen que la mesa sea una mesa. Entonces es un proceso de abstracción, ¿sí? Pero no es que la idea esté en otro mundo, sino que la forma, la esencia está en la mesa y yo simplemente la extraigo con mi razón. ¿Se entiende? Entonces, todas las cosas, ¿no? O las sustancias están formadas por materia y forma. A la materia en griego se le llama ile y a la forma se le llama morfé. Por eso es que también a la teoría de la sustancia de Aristóteles se le conoce como teoría ilemórfica. ¿Sí? Ojo, así como ya dijimos, Platón tiene su teoría de las ideas, lo que hace Aristóteles es criticar la teoría de las ideas de Platón porque él considera que las ideas no están en otro mundo, sino que están en el mismo objeto, ¿sí? La esencia, la forma, ojo, ten en cuenta forma no como necesariamente la forma física, ¿no? Sino los rasgos, las características esenciales del objeto, la esencia, la forma, la idea, es lo mismo para Aristóteles, está dentro de la misma cosa. Y lo que hace el hombre es abstraer, ¿no? Detectar esas características, ¿no? Y a partir de ahí entender la esencia de una cosa, ¿sí? Pero no está en otro mundo. Por eso es que, repito, su teoría de la sustancia también se conoce como teoría ilemórfica, ¿no? Porque todos los objetos están hechos de materia, ile, y de forma, morfé, ¿sí? ¿Se ha entendido, chicos? ¿Se entendió? Entonces, para terminar, en pocas palabras, lo que diría Aristóteles es, el mundo sensible no es un mundo aparente, no es un mundo irrelevante, secundario, no. Aristóteles diría, el mundo sensible es fundamental, porque sin el mundo sensible no podríamos captar por medio de nuestros sentidos los rasgos de un objeto para entender qué cosa es ese objeto. En otras palabras, para Aristóteles el mundo de las ideas no existe, porque las ideas no están en otro lugar, están en las mismas cosas del mundo sensible. Y lo único que hacemos es abstraer con nuestra inteligencia, con nuestra razón, esos rasgos, ¿sí? Para formarnos una idea de la cosa, para decir, para comparar, por ejemplo, dos mesas distintas, decimos que dos mesas
a pesar de sus diferencias, son mesas porque encontramos rasgos en común, ¿no? Y eso lo hacemos a través de nuestra razón, ¿sí? Pero para alcanzar eso es necesario observar el mundo físico, el mundo sensible. No podemos dejar de lado el mundo sensible, como hasta cierto punto quiere hacer Platón. Eso es lo que le critica Aristóteles a Platón. Entonces dice, no es necesario plantear dos mundos. A partir de ese mundo sensible podemos llegar a comprender las esencias de las cosas, sin necesidad que haya otro mundo, ¿no? Para Aristóteles entonces no hay un mundo de las ideas. ¿Sí? Muy bien, chicos. Bueno, aquí terminamos, ya es la hora. ¿Sí? Espero que les haya gustado la clase. Y ya la próxima semana continuamos. Si es que tuvieran alguna duda, yo les recomiendo igual repasar su material, ¿no? Pero si repasan su material y tuvieran alguna duda para la próxima semana, me pueden comentar, me pueden dejar su pregunta en el chat antes de comenzar la clase para responder todas las dudas, ¿no? Para que no tengan inconvenientes. ¿Ya, chicos? Bien, espero que estén bien, que pasen una buena semana. Ya nos estaremos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos.